The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. Desperate tonight, oh, Jesus, oh, we need you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord,
just one more time. I Hola familia, ¿cómo están? Nos encontramos reunidos un domingo más a través de nuestras redes sociales y queremos darle gracias a Dios por todo lo que está pasando, por un nuevo año que comenzamos también acompañados de su mano. Y si tú estás por primera vez con nosotros, te queremos invitar a que te pongas cómodo y que dispongas tu corazón para que Dios también hable a tu vida. Y quiero comenzar leyendo una porción de la Biblia que es parte de lo que Dios ha hablado a mi vida, es una promesa de la cual no tenemos que movernos y dice así, esto está en Jeremías 29, 11 y parte del 13 y 14, dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Si me buscas de todo tu corazón, podrás encontrarme. Si me encontrarán, dice el Señor. Yo quiero animarlos a creer lo que Dios nos dice. Él no es hombre para mentir, Él es fiel a sus promesas y dice, Él tiene planes buenos para nosotros. Y queremos dar inicio a esta reunión orando y afirmándonos de esta palabra. Te invito a orar. Papito, gracias por lo que nos das, gracias por tus promesas y porque nos animas a que sigamos adelante, no importa las circunstancias, porque tú nos dices que tienes planes buenos para nosotros, Señor, y no planes malos. Yo te pido que te quedes con nosotros, Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas y háblanos profundamente a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, amén. Te invito a, en familia, poder estar en un tiempo de adoración juntos y también de celebración a nuestro Dios. Señor, te damos tantas gracias, papito, porque tu amor echa fuera todo temor. Entregamos este tiempo de adoración a ti, Señor, completamente a ti, para adorar y exaltar tu nombre. Gracias porque tú vences todos nuestros temores, todos los temores que pueden haber en nuestras vidas, tu amor lo echa fuera todo. Gracias, papito. Si la tiniebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si
estoy firme y tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme y tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. Porque tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme y tu amor vence el temor. Cuando
estar enseñándonos, direccionándonos, Señor. Gracias por enseñarnos a vivir en fe, Señor. A vivir el día a día de lo que tú quieras traer, Señor. Te pedimos que llenes este lugar. Que tu Espíritu Santo toque cada uno de los corazones, Señor. Ministra nuestras vidas.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Nada más, no hay nada más, no hay nada más grande en ti, Señor. No hay otro lugar donde queramos estar que en tu presencia, Señor. Que estar junto a ti, sentir y poder palpar tu hermosa presencia, Señor. Es realmente un regalo para nuestras vidas. Ministranos, Señor, ministra cada corazón. Llénanos de ti, papá. Llena cada hogar de tu presencia y muévete como tú quieras, Señor. Sé libre, papá, para poder moverte en medio de nosotros. Gracias, Señor. Tú eres santo, 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 santo. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti. Queremos más de ti. Queremos de ti, Señor. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
de vuelta de este momento de adoración, quiero invitarte a que no te desconcentres y que sigamos adorando con algo que podemos hacerlo de manera tangible. Y quiero leerles en la Biblia un pasaje del Nuevo Testamento, en Marcos 12, que dice así: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: ¿Les digo la verdad? Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Yo doy gracias a Dios por esta palabra. A mí me habla mucho porque es lo que Dios me recuerda cada día. No se trata de la cantidad que yo esté dando, sino de la disposición de mi corazón, de cuánto yo puedo adorar a Dios a través de lo que puedo entregar de manera tangible. Yo te quiero invitar ahora a ofrendar, a entregar tu diezmo de este mes a nuestra cuenta, que va a aparecer ahora en pantalla en una imagen, pero siempre entendiendo y creyendo que lo que estamos haciendo es un acto de adoración a nuestro Padre. Que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Damos gracias a Dios por las ofrendas recibidas, los diezmos recibidos, y te quiero invitar a dar gracias a Dios por esto. Papito, gracias porque nos enseñas, gracias porque tú nos alineas contigo, gracias porque nos das la posibilidad de devolver un poco de lo que tú nos has dado. Papito, tú nos dices que si somos fieles en lo poco, tú eres fiel en lo mucho. Yo te doy gracias por eso. Bendigo a todas las familias representadas y que están creyendo también en este proyecto de plantación. Te pedimos que tu reino llegue a la Patagonia, se establezca y dure, se quede para siempre. Gracias, papito, por esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queremos contarte ahora los avisos de la semana, así que toma atención. Estamos muy contentos de poder mencionar esto e invitarte a un almuerzo familiar que vamos a realizar el domingo 17 después de la reunión que tenemos de manera principal, ¿cierto? En las mañanas. Y este almuerzo consta de un picnic. Vamos a juntarnos al aire libre tomando todas las distancias sociales necesarias, pero es necesario poder vernos a la cara. Estamos en la fase que podemos de alguna manera compartir y quiero invitarte a que dispongas también un tiempo. Va a ser muy bueno volver a vernos, así que te invitamos, te vamos a estar esperando, y todos los que estén entusiasmados de poder compartir en Familia Viña, esta semana vamos a estar entregando información relacionada a esto. Y otra cosa muy importante que me encanta es que los viñitos también tendrán su paseo de este año. Así que empieza a prepararte, esperemos y confiamos en Dios de que podamos hacerlo sin problema, también con todas las precauciones, alcohol gel, mascarilla, y va a ser al aire libre. Así que, como dijo Lina, no te lo pierdas, que se vienen sorpresas. Vamos a estar dando información, la tía Erita va a estar hablando con todos los papás sobre esto. Y ya sin más vueltas queremos invitarte también a que junto con un cuaderno, un lápiz, puedas tomar nota, el café, el mate por ahí, y disponer nuestro corazón a la palabra que hoy día Dios tiene para nosotros. Buenos días, familia. Es un gusto, un honor, un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del día de hoy. Y bueno, comenzando un poco el día de hoy, me gustaría hacer un breve resumen de lo que hemos estado hablando las últimas 2 semanas,
que ha sido muy especial porque no ha sido planeado, pero siento que el Espíritu Santo nos ha ido dando una especie de hilo conductor especial para iniciar este año. Y bueno, se recordarán que hace 2 domingos atrás compartí sobre que Dios tiene promesas para nosotros. Dios tiene promesas que son fieles, son en el sí y en el amén. Y por sobre todas las cosas, Dios tiene planes para tu vida. Eso lo veíamos en Jeremías 29:11. Dios tiene planes para lo bueno y no para lo malo en nuestra vida, y que nada detiene el avance de esos planes para el Señor. No hay nada que se pueda interponer, no hay ninguna circunstancia que pueda tener más poder que los planes y las cosas que Dios ha planeado para sus hijos. La semana pasada, Santi nos compartió también un hermoso mensaje súper potente sobre lo importante y lo especial que es en este momento, iniciando el año, de buscar al Señor, preguntándole: Dios, ¿qué es lo que tú quieres con mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de mi vida? ¿Cuáles son tus planes? Yo me quiero unir a lo que tú estás haciendo, en vez de lanzarse con los planes propios y después en el camino pedirle al Señor que nos bendiga o que nos tire el salvavidas porque nos estamos ahogando. Que claramente va a haber mucho mayor fruto en la medida en que nosotros prestamos atención a lo que el Señor quiere y nos unimos, porque ahí es seguro, es ponernos en un lugar seguro de que Dios traerá vida y nos hará caminar por su plenitud cuando estamos en eso. Eso es un poco lo que hemos venido hablando, lo que el Señor ha venido hablando a nuestra comunidad en este tiempo. Y el día de hoy, como entendiendo un poco este hilo, esta secuencia que el Espíritu Santo nos ha dado, el Señor puso en mi corazón, y lo conversé con Santi, hablar sobre la fe, ¿ya? Pero no solo fe a secas, sino que la fe basada o la fe que fluye a través de nuestra identidad de hijo. Cuán importante es que nosotros sepamos quiénes somos para vivir en fe. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la fe y el saber quién soy yo para Jesús, cómo Jesús me conoce, qué es lo que Jesús piensa de mí, son una mezcla atómica para echar abajo murallas, para derribar cualquier fortaleza, para echar abajo cualquier cosa que se quiera interponer entre nosotros y lo que Dios quiere hacer en medio nuestro y a través de nuestras vidas. Por eso es tan importante, y quizás no es tan evidente el link o el nexo entre fe e identidad, pero quiero ver la posibilidad de ir desarrollándolo un poquito. Y para esto es fundamental partir con lo más básico: ¿cómo se define la fe? Ya, y yo sé que ya muchos en su mente deben estar recitando este versículo maravilloso que está en Hebreos 11, versículo 1. Es una frase, pero es potente, y dice así. Esta es la versión Reina Valera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Rápidamente me gustaría que pudiésemos ir al significado del original de la palabra fe. Fe viene del griego pistis, que significa firme persuasión o convicción basada en lo oído. Entonces, cuando vemos el versículo, dice que es pues la fe, o sea, es pues esta firme convicción que se basa en lo oído, la certeza. Y la palabra certeza viene del griego hypostasis, que significa estar de pie debajo. Hace referencia a un fundamento. Significa la cualidad de la confianza que lleva a mantenerse bajo o soportar o llevar cualquier cosa a cabo. También se habla de que una certeza es la sustancia de las cosas. ¿Y qué significa esto? Es algo que tiene existencia, que se afiata tan profundamente a nuestro corazón, que tiene existencia por sí sola, que no importa las circunstancias, no importa la situación en nuestra vida, por sí sola es un fundamento sólido que no es movido por nada en nuestra vida. Eso es una certeza. Y esta misma idea de certeza, de ser un fundamento inamovible en nuestras vidas, se aplica en Hebreos 1.3 cuando se habla de Cristo. Dice que Cristo mismo es la sustancia de las cosas, o sea, Cristo mismo es el fundamento sólido de todas las cosas. Nada fuera de Jesús puede ser denominado fe. Cualquier cosa en la que nosotros basemos confianza o basemos expectativas no tiene que ver con fe.
Así de sencillo. Y después dice la convicción de lo que no se ve. Y la convicción es la palabra elenco, ya que significa convicción, convencer, redarguir o poner en evidencia. Por ende, para que la fe sea fe, primero debe ser una convicción en nuestra vida. Debemos estar completa y absolutamente convencidos de lo que creemos o de lo que decimos en que tenemos fe. Tiene que ser una convicción profunda. Nosotros no tenemos que empezar a convencer en ese momento. Ya tiene que ser una convicción. Y además va a poner la fe, va a poner en evidencia aquello que creemos realmente en nuestro corazón. Cuando se venga un momento de necesidad financiera, donde necesitemos un milagro, necesitemos que aparezca una suma de dinero porque la necesitamos, en ese momento se va a poner a prueba qué es realmente lo que creemos. Las acciones que hagamos, vamos a ir a buscar un crédito, vamos a empezar a pedirle plata a alguien, o lo que yo creo realmente es que Dios va a proveer como Él ha dicho. Lo que yo haga, mi respuesta va a ser la evidencia de mi fe, va a ser la evidencia de lo que realmente yo creo en mi corazón. Eso es la definición de fe, así de profunda. Es solamente a través de la fe que aquellos planes, que aquellas cosas que Dios ha puesto para ti, que aquellas cosas que quizás Dios te ha estado hablando en este tiempo van a poder ser llevadas a cabo. Cuando Dios nos muestre y cuando Dios nos comparta sus planes, generalmente a nuestro ojo van a ser sumamente difíciles, sumamente complicados, sumamente inalcanzables, o bien van a ser imposibles. Ya, y como muchos recordarán aquí los amigos que están haciendo el libro de experiencia con Dios, los planes que Dios tiene, las tareas que Dios nos asignan, pues podemos saber que vienen de Dios cuando sabemos que son de proporciones divinas. Ese es el momento en que tú puedes tener claridad que es Dios, que no es algo que tú en tus fuerzas, con tu presupuesto, con tus cualidades puedes lograr, sino que solamente Dios puede llevarse la gloria, porque de otra manera era imposible. Esos son los planes a los que Dios nos quiere invitar este año, y necesitamos la fe, necesitamos esta convicción, esta certeza de que Dios está, de que Dios es el fundamento de nuestra vida. Y si bien yo estoy segura que probablemente para más de algunos esto que estoy compartiendo es un conocimiento sumamente conocido y sumamente claro probablemente, yo pensaba como ¿cuántas veces pensamos en fe como algo medio místico, como algo así como y de hecho incluso he escuchado como no, ten toda la fe, y uno como que le desea a alguien así como no, ten toda la fe que te va a resultar, así como piénsalo y vendrá, una cosa así como media extraña. Y la fe está muy lejos de ser eso. La fe es un fundamento sólido, que tiene un asidero sólido en nuestra vida. No es algo místico, no es algo etéreo, no es como tirar una buena vibra. La fe es algo sólido en nuestra vida, que tiene que ser asentado. En 1 Pedro 2:4 nos dice o nos habla de que Cristo es la piedra viva sobre la cual se sustenta la iglesia. Y precisamente la fe necesita un fundamento sólido donde pararse. Y ese fundamento es un grado de certeza o de seguridad. Y esa certeza viene de la identidad que tú y yo tenemos en Jesús. Esa es la fuente de la verdadera certeza de nuestra fe. ¿Quién eres para Jesús? ¿Quién Jesús dice que tú eres? ¿Para qué fuiste creado? ¿Cómo eres conocido en el cielo? Es la certeza más profunda que puede afirmar tu fe. Muchas veces basamos nuestra identidad en las cosas que hacemos, en mis obras, ¿no? Y uno le pregunta a alguien, ¿tú qué eres? No, yo soy esto. Pero se refiere, no, yo soy servidor. Yo soy, no sé, cosas que hacemos. Y eso es tan riesgoso, porque cuando nosotros basamos nuestra identidad en las cosas que hacemos, es tan sencillo que se vuelva inestable, porque las circunstancias cambian y a veces las cosas que hacemos ya no las podemos hacer y empezamos a tambalear, porque aquello que nos definía ya no está, ya no es posible. Por eso es tan importante que nuestra fe no esté basada en lo que hago, sino en quién soy, en quién Jesús dice que yo soy, qué es lo que Él piensa de mí.
Es la única manera de que nuestra fe se vuelva sólida, asentándola en Jesús y en sus pensamientos sobre nosotros. Y meditaba en esto y hay una historia que leí hace rato y le he estado dando harta vuelta, harto pensamiento, la compartí con alguien por ahí, que es la historia de Gedeón. Y está en el libro de Jueces, capítulo 6, del versículo 11 en adelante. Así que yo la voy a leer y te invito a que me acompañes con tu Biblia. Voy a leer la versión NTV. Dice así: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Versículo 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y me encanta esto. Lo primero que podemos ver es que Dios va en búsqueda de Gedeón y él extiende una invitación a unirse a lo que Dios quería hacer. Dios quería traer libertad, quería liberar a Israel de manos de los madianitas que los habían estado acosando. Es más, vemos como cuando se produce este encuentro, Gedeón estaba escondiendo el grano, porque dice la palabra en los versículos anteriores que los madianitas venían como langostas, se arrasaban con los granos, destruían las cosechas, se llevaban todo lo que podían y dejaban al pueblo en hambre. Entonces Gedeón estaba escondiendo, estaba ahí calladito, escondiendo un poco lo que podía porque tenía temor de los madianitas. Y cuando el ángel del Señor va, primero le extiende una invitación. Y yo creo, y lo primero que quiero resaltar de esto, es que lo primero que el Señor hace es que Dios veía a Gedeón, porque Él la había creado, veía el potencial, veía la verdadera identidad de Gedeón. ¿Y qué es lo que hace? Declara sobre Gedeón quién era él. Va, lo mira y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo, guerrero valiente. Él se estaba recién muriendo de medio, tratando de esconder un par de cositas todas ratonas para que no se la quitaran los madianitas, asustado. Pero el Señor no, el Señor veía, el Señor sabía cómo era conocido Gedeón en el cielo. Va y le dice: guerrero valiente, y marca con esto. ¿Quién eres tú, Gedeón, para mí? ¿Quién eres tú en mi corazón, Gedeón? Eres un guerrero valiente. Dios conoce el poder transformador que tiene sus declaraciones de identidad sobre nuestras vidas, y Él es experto irrumpiendo con ellas en nuestras vidas. Y al declarar guerrero valiente, desata sobre Gedeón, desata esta verdad sobre su vida. Porque el Señor sabía que él iba a necesitar saber cuál era su identidad para él. Para la tarea que le estaba siendo asignada, él iba a necesitar saber cómo era conocido en el cielo, qué es lo que el Señor pensaba de él. Él era valiente. Y a lo largo del relato vemos como una y otra vez Gedeón va y está acobardado y tiene temor y va con temor, y el Señor una y otra vez me encanta porque lo anima constantemente, le cumple las pruebas, que Gedeón lo pone a prueba, y Señor en su misericordia cumple las pruebas para asentar la seguridad en el corazón de Gedeón. Entre paréntesis, ya no funciona así, por si estabas pensando en poner a prueba al Señor. Ahora tienes al Espíritu Santo constantemente en tu vida, así que ya no corre lo mismo. Pero en el momento en que Gedeón estaba, el Espíritu Santo no estaba habitando en su corazón, no había venido Jesús todavía. Entonces él pone a prueba al Señor, y el Señor en su misericordia responde una y otra vez a estas pruebas, para reafirmarlo, para darle seguridad, para hacerlo sentir respaldado. Y realmente cuando vemos esto vemos como el Señor solamente le pide una cosa a Gedeón. Hay una cosa, el Señor le iba a hacer todo.
Porque el Señor es así. Cuando Él nos invita a hacer algo, realmente nosotros no hacemos casi nada. Si somos objetivos, muchas veces el Señor hace todo el trabajo, pero Él solo le pidió una cosa a Gedeón, que es lo mismo que nos pide a nosotros: darle un sí. Darle al Señor, decirle: sí, Señor, yo estoy dispuesto. Tengo miedo, tengo dudas, no estoy claro, pero sí, Señor, yo voy. Yo creo que tú me estás llamando. Yo creo que este es el plan que tienes para mi vida. No sé cómo, no tengo idea, tengo miedo, estoy aterrado, lo que quieras, pero yo voy. Y eso fue lo que puso Gedeón. Él estuvo dispuesto, aun cuando le puso 1000 pruebas y 1000 cosas al Señor, estuvo dispuesto a decirle: sí, Señor. Y Dios es así. Cuando vemos cada una y otra vez la historia del Señor con cada una de las personas de la Biblia, y el día de hoy, cuando vemos cómo el Señor se relaciona con nosotros, constantemente vemos cómo Él hace todo el trabajo, cómo además Él se encarga de extendernos gracia, cómo además Él se encarga de reafirmar quiénes somos para Él, cuánto valemos para Él. Y simplemente me preguntaba: Señor, ¿por qué eres así? ¿Por qué, Señor? Pero es por el amor que Él nos tiene, porque Él sabe que cuando aprendemos a habitar en Él, somos plenos. Y estas aventuras de fe nos enseñan y nos invitan a aprender a habitar en Él. Él quiere historias de amor contigo, historias de amor conmigo, y va a usar cualquier cosa para llegar a ello. Y así lo vemos una y otra vez. Él nos ama tan profundamente que nos invita a su plan, y Él hace todo el trabajo. Solo nos pide que nosotros le digamos una cosa: sí, Señor, yo voy. Sí, Señor, una disposición del corazón. ¿Y saben qué es lo que he meditado más? ¿Qué hubiese pasado si el Señor no hubiese declarado esta palabra sobre Gedeón? ¿Qué hubiese pasado si el Señor no hubiese ido y implantado esta identidad sobre la vida de Gedeón? Si no le hubiese dicho: tú eres valiente, yo creo que tú eres valiente. Muy probablemente, lo que meditaba y reparaba en esto, muy probablemente Gedeón no hubiese logrado concluir el plan que el Señor tenía para su vida. Probablemente hubiera llegado a mitad de camino, aterrado, asustado, viendo las circunstancias con sus ojos, y hubiese quedado truncado el plan del Señor. Por eso fue tan importante que Gedeón supiera quién era él para Dios, cómo era conocido en el cielo. Y sabes que tú tienes un nombre en el cielo. Tú eres conocido en el cielo por ciertas características que Jesús ve, que Jesús pensó para ti. Y probablemente las características que tú tienes son justamente con lo que tú luchas. Si tú eres cobarde, probablemente en el cielo te conocen como valiente. Así funciona. Y yo quiero decirte que tú tienes un nombre en el cielo, eres conocido con cualidades en el cielo, que son las que Jesús quiere entregarte para que tú puedas llevar a cabo tu obra, la obra que Él tiene para ti a través de tu vida. Vamos a ver esta misma dinámica en muchos relatos bíblicos. Cuando vemos la historia de Abraham, dice en Génesis 17:5 que Dios le cambia el nombre. Dice que ya no se llamaría Abram, que era corto, A-B-R-A-M, Abram, sino que ahora lo llamaría Abraham, que significa padre de multitudes o padre de muchas naciones. Dios tuvo que cambiarle el nombre a Abraham para determinar y declarar sobre él quién era, para que toda la espera, porque vino una larga espera entre que Dios declaró la promesa de ser un padre de multitudes hasta que él tuvo su primer hijo, pasaron más de 20 años. Para que Abraham pudiese mantenerse en esa espera con fe, el Señor tuvo que declarar sobre él. Con aliento de vida declaró quién era Él, cómo era conocido en el cielo, declaró la palabra para que Abraham pudiese sostenerse sobre eso mientras esperaba que fuese cumplido el plan de Dios sobre su vida. Lo vamos a ver también. Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Dios cambia el nombre, o sea, David no le cambia el nombre, pero sí vemos que David, cuando se va a enfrentar contra Goliat, que es el momento en que salta a escena, vamos a ver como en la intimidad previa, David en intimidad con el Señor ya le había conocido por experiencia. Él ya había visto cómo era el Señor, cómo Dios podía a través de David matar leones, matar osos. Entonces David ya no tenía duda. Él sabía que el Señor era poderoso y que podía hacer cualquier cosa a través de su vida.
ya tenía esa experiencia, había sido revelada identidad sobre la vida de David. Y así podemos ver montones de personajes bíblicos donde vemos que Dios marca la identidad primero para después llevar a cabo su obra. Es tan importante que sepamos quiénes somos para Jesús, con qué nombre te conoce, cuáles son las cualidades con las que te creó, porque así te vas a mantener firme cuando venga el tiempo de la espera, cuando sea necesaria la fe para ver el cumplimiento de tus promesas y de los planes que Dios tiene para tu vida. Hay otro ejemplo que está en Mateo 14. Si lo puedes buscar en tu Biblia, esta es una escena sumamente clásica. Es una escena muy habitual, que siempre hablamos de ella cuando hablamos de la fe. Y es la escena en que, estaban los discípulos en un lado del lago y había predicado, y Jesús le dice a los discípulos: adelántense, váyanse en la barca, crucen el lago que yo los encuentro. Y Jesús se quedó despidiendo a la gente que había ido a verle, y además aprovechó, se escapó a su tiempo a solas con Dios, quería estar con su Padre. Ese es el contexto en el que ocurre esto. Y en Mateo 14, entonces, Mateo 14, del 24 en adelante, vamos a leer. Dice así: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Y lo primero que vemos aquí es que Jesús llega caminando sobre el agua. Había una tempestad enorme, habían grandes olas, había mucho viento. Y Jesús llega caminando entre medio de esas circunstancias, caminando hacia ellos. ¿Y qué es lo que sucede con los discípulos? Tienen miedo, se aterraron, dice la palabra, que se aterraron al verlo y gritaron: es un fantasma. O sea, claramente, ellos en ese momento no estaban pudiendo ver claramente con sus ojos lo que estaba sucediendo. No podían ver, discernir qué es lo que estaba enfrente de ellos. Y aquí es súper importante porque inmediatamente podemos entender la definición de fe. Fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, ellos en ese momento no estaban pudiendo ver a Jesús con claridad, pero era la fe lo que ellos necesitaban. Y si los discípulos no podían verlo, entonces ¿cómo lo reconocieron? ¿Cómo ellos pudieron saber que era Jesús quien venía? Y fue específicamente a través de su voz. Dice que en el versículo 27 que Jesús les habló inmediatamente. En el momento en que ellos vieron una sombra, Jesús les habla para que ellos pudiesen saber que era Él. Jesús no se escondió de ellos, Jesús no se apareció, no hizo otra cosa más que hablarle. Eso fue lo determinante para que ellos pudieran reconocerle en medio de la tormenta. Y aquí esto es tan clave porque entender la importancia que tienen las palabras de Dios sobre las circunstancias. Cuando vamos a Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír. Y el oír, no cualquier cosa, no ir a mi vecino, no ir a mi pastor, no ir a alguien bacán, sino que por el oír la palabra de Dios. Es la voz de Jesús. Es su voz, y la Biblia es la voz de Dios para nuestra vida. Nosotros creemos que Dios nos habla aún hoy, pero su palabra, lo que tú ya tienes en tu casa, es la voz certera de Dios sobre cualquier circunstancia en tu vida. Tú tienes la voz de Jesús plasmada en letras. Puedes leerlo, tú aferrarte a ella. Es la voz de Jesús
la que va a fundamentar los cimientos de nuestras vidas. Es su voz la que tiene el poder para transformar y hacer crecer tu fe. La fe viene por el oír, la fe viene por llenar tu voz, por llenar tu boca, por llenar tus pensamientos, por llenar tu corazón de sus palabras, de lo que Él ya ha dicho que es. Así crece la fe. Y es tan importante, pero aquí lo vemos, Dios les habla para que ellos supieran que era Él, que no era otra cosa, que no tenían que temer, que no tenían que mirar las circunstancias, era su voz. Su voz fue clara para ellos, para que ellos pudieran saber que Él estaba ahí, aun cuando no lo pudieran ver. Cuando tenemos fe en su palabra, porque yo creo o porque logro creer lo que las palabras, lo que la Biblia, lo que su voz me dice, cada vez más le creo a Él y creo en quién es Él. Y por eso es tan importante sus palabras sobre nuestra vida. Ahí está la clave, eso puede ser un antes y un después en tu vida, su palabra. A través de la palabra también se nos revela el corazón de Jesús. Es tan importante que escudriñemos, que nos sumerjamos, que abramos nuestros oídos espirituales para escuchar la voz del Espíritu Santo y que nos sumerjamos en esto, que llenemos cada área de nuestra vida con las verdades espirituales que están plasmadas desde hace cientos de años. Y estamos en esta escena, vemos que Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo, les habla, para que ellos en medio de las circunstancias pudiesen tener certeza de que estaba ahí. Y dice que Pedro va y lo primero que hace, dice, Señor, ordena, porque yo quiero ir contigo. Nadie puede negar que Pedro era un hombre con fe, porque siempre nos reímos de que Pedro, que se hundió, que cómo le faltó fe, pero fue el único que se lanzó al agua para caminar sobre ella. No hay ninguna otra vez que veamos en la Biblia un hombre tan valiente. Él fue el único que se lanza a esta aventura. Él tenía algo que era distinto, que lo hacía distinto. Yo realmente medité mucho. Yo esta historia la he escuchado cientos de veces, probablemente como muchos de ustedes, la he escuchado muchas veces. Pero nunca me había detenido a pensar en algo anterior a que Pedro se bajara a la barca. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué Pedro le dice, en vez de Pedro le podría haber dicho, Señor, si eres tú, ordénales las olas que paren. Señor, si eres tú, ordénale el viento que se detenga. Señor, si eres tú, súbete a la barca y llévanos a la orilla. Pero en vez de hacer cualquier cosa de esas, Pedro lo primero que le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya ahí donde estás tú. Pedro tenía una conciencia muy profunda de quién era Jesús. Él iba adelantado a sus compañeros, él estaba caminando en otra dimensión, él estaba entrando en otra dimensión espiritual. Él anhelaba desesperadamente de Jesús. Él tenía un hambre desesperada por conocer más a Jesús, por ser llenado de Jesús. Y lo podemos ver en esta reacción. Y muchas veces nosotros buscamos a Jesús para que Él nos resuelva el problema. Señor, necesito que se apruebe, que me den esto. Señor, necesito que me den este trabajo. Señor, necesito que suceda esto. Y buscamos al Señor esperando la respuesta específica que nosotros necesitamos. Somos reactivos, que necesitamos que el Señor nos rescate. Pero Pedro fue distinto. Él estaba ensanchado en su corazón. Él quería mucho más del Hijo de Dios. Es un momento en que su espíritu clama por Él. Es un momento en que sale de lo profundo de su corazón una oración de fe. Él anhelaba tanto de Jesús que su espíritu es jalado y nace una oración de fe, una declaración de fe hacia Jesús. Le dice, ordéname que vaya a ti caminando sobre las aguas. Él no miró las circunstancias en ese momento. Él no se afirmó por lo que estaba sucediendo. Todo eso se difuminó cuando él escuchó la voz de su maestro. Esa hambre que tenía Pedro salió como un rugido de su espíritu y le dice, Señor, dame la palabra, ordénalo. Él había visto el poder que tenían las palabras de Jesús, había visto cómo habían traído a la vida a personas, habían visto cómo habían transformado enfermedades en gozo. Él había visto el poder y la autoridad que tenía una palabra de Jesús, podía cambiarlo todo. Él lo había visto, lo había comprendido en su corazón, había entendido que era más profundo de lo que estaban viendo, que no tenía que ver.
no estaba anclado a las circunstancias. La voz de Jesús, las declaraciones que salían de la boca de Jesús, no tenían un fundamento lógico terrenal, eran algo del cielo. Y Pedro aprendió y entendió y recibió esa revelación del cielo sobre su vida. Y en ese momento de osadía se lanza. Y Jesús le dice, sí, ven, ven. Jesús le da la palabra y lo invita. Le invita. Y hay dos enseñanzas que podemos sacar de aquí, porque una vez que Pedro dice que se baja de la barca y dice que comienza y miró a Jesús y caminaba hacia Jesús, mirando, poniendo su mirada, poniendo su atención en Jesús, y dice que iba en camino hacia Él, cuando de repente fue consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. Comenzó a ver cómo se levantaban las olas, cómo el viento era fuerte. Y ese fue el momento en que se comienza a hundir. Ese fue el momento en que su corazón hubo duda, en su corazón hubo un desenfoque, miró las circunstancias y se comienza a hundir. Y dos enseñanzas que podemos sacar de este pasaje, de este extracto. La primera es que la fe va unida a la palabra del Señor, la fe va unida a los planes, a la voz de Dios, ¿cierto? Cuando el Señor nos invita a unirnos a su obra, Él nos va a hablar. Él te va a dar una palabra clara. Esa es tu palabra a la cual tienes que anclarte. Cuando el Señor te diga, hazlo, dale, tienes el sí del cielo, este es tu momento, tienes que lanzarte, porque fe se dice que se deletrea riesgo. Pero nunca te lances fuera de la barca si no has recibido una palabra certera del Señor. Pedro no se lanzó porque dijo, este Jesús se podría haber lanzado al agua, pero no. Pedro entendió que él necesitaba la aprobación y la palabra de autoridad de Jesús para lanzarse a la aventura de fe. No te lances de la barca si es que no tienes la palabra, pero si el Señor te lanzó, o sea, el Señor ya te dio esa palabra, lánzate, no esperes que las circunstancias se ordenen. Todo depende de aprender a escuchar esa voz que viene del cielo sobre tu vida. El Señor te va a hablar. Cuando Él tenga un plan para tu vida, ten por seguro que Él te va a hablar, que Él te va a confirmar, que vas a tener una certeza en tu corazón. Y ese es el momento en que tienes que lanzarte de la barca. No esperes que las circunstancias cambien a tu favor, porque seguramente no van a cambiar. Seguramente van a ser similares. Y aquí viene la segunda enseñanza. Que Pedro, cuando damos un paso de fe, cuando vemos a Pedro que se lanza de la barca, quizás en ese momento él pensó que le iba a cesar la tormenta. Quizás en ese momento él pensó que las olas iban a amainar, que el viento iba a estar mejor. Pero lejos de eso, las olas continuaron, el viento continuó, la tempestad continuó. Cuando te lances de la barca a una aventura de fe con el Señor, no esperes que las circunstancias cambien. Puede que cambien, pero no es solo un indicador. No solo un indicador, puede ser que comiences a caminar en fe lo que Dios te dijo y las circunstancias continúen siendo adversas. Pero si tú tienes una palabra del Señor, si Jesús te dijo, ven, lánzate y míralo a Él. No mires las circunstancias, porque las circunstancias pueden desenfocarnos, las circunstancias pueden sacarnos del objetivo que es Cristo mismo. Es por eso que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es por eso, porque no depende de circunstancias que podemos estar pasando. Podemos continuar en pandemia, pueden seguir sucediendo cosas, pero si el Señor te dio una palabra para que tú ejecutes, tienes que lanzarte, porque si el Señor habló, Él va a proveer, Él va a llevar a cabo su plan a través de tu vida y tienes que confiar. Pero espera esa palabra y no te determines por las circunstancias a tu alrededor. Bueno, después sabemos bien cómo termina esta parte. Jesús va, cuando Él le pide socorro a Jesús, Jesús va y lo levanta y lo devuelve a la barca con amor, con gracia. Pero hay algo que me llamó mucho la atención en el versículo 31. Jesús le dice, tienes tan poca fe. Pero eso no es lo que me llama la atención. Lo que me llamó la atención es lo que sigue. Jesús le pregunta directamente al corazón de Pedro, ¿por qué dudaste de mí? La pregunta, la falta de fe de Pedro estaba intrínsecamente relacionada con Jesús mismo. Y cuando el Señor nos pide fe para caminar y muchas veces no perseveramos, no vemos o abandonamos, el Señor nos tiene que preguntar, ¿por qué dudas de mí? Porque cuando nosotros no nos mantenemos en fe, no mantenemos y no perseveramos en fe,
finalmente estamos diciendo que nosotros no confiamos tanto en Jesús como decimos que confiamos. Yo me imagino cómo se habrá sentido Pedro después de haberse lanzado con tal osadía al agua, después de haberse lanzado con ese ensanchamiento en su corazón al agua. Permitió que las circunstancias permearan, permitió que las circunstancias gritaran fuerte. Y Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste de mí? De mí. Cuando nosotros decimos que nuestra fe, no, que me faltó fe, lo que estamos diciendo es, me falta conocer a Jesús. Necesito aprender a creer más en Él. El Señor y Jesús quiere que le conozcamos de una manera tan íntima, que no dudemos en nuestro corazón cuando vengan los momentos de poner a prueba nuestra fe. Por eso es que en Juan 15:5 nos habla, Jesús les dijo, nos hizo una comparación, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Si ustedes permanecen, porque lejos de mí nada pueden hacer. Nosotros necesitamos aprender a permanecer en Jesús, porque es solo permaneciendo en Él que vamos a poder crecer, vamos a poder ensancharnos, vamos a poder caminar en fe, pero tenemos que aprender a permanecer en Él. Finalmente, un versículo que el Señor trajo a mi mente cuando ya estaba poco terminando esta predicación está en Mateo 17:14. ¿Ya? Para entender un poco el contexto, justo previo a este versículo había sido el momento de la transfiguración. Jesús había llevado a los discípulos más cercanos al monte donde Él se había transfigurado a su imagen gloriosa. Había estado Moisés, Elías con Él. Estaba pasando esta tremenda cosa apoteósica en los cielos, muy poderosa. Y dice que abajo los discípulos que se quedaron reciben un padre que traía un hijo. La palabra lo describe como lunático, tenía un demonio. Y dice que los discípulos intentan echar fuera el demonio y el demonio se resistió. Bueno, cuento corto, baja Jesús y dice que el padre va hacia Jesús y le dice, por favor ayúdame, mi hijo es lunático, está endemoniado, qué sé yo. Tus discípulos no pudieron echar fuera a este demonio, como ayúdame. Jesús se exaspera un poco, lo entiendo, probablemente ya como... Pero ¿hasta cuándo no vive la realidad del cielo? Bueno, me imagino que algo así tiene que haber sido, pero se exaspera un poco. Y obviamente trae libertad sobre este chico porque él ve la fe, ve la osadía del Padre de pedirlo. Y dice en el versículo, Mateo 17, el versículo 19 al 20, dice lo siguiente. Dice... La respuesta de Jesús a la pregunta de por qué ellos no habían podido echar fuera al demonio. Y dice el versículo 20, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Los discípulos no era la primera vez que veían. De hecho, la pregunta a los discípulos es súper decidora. Porque ellos les habían dicho, Jesús, ¿por qué no pudimos? O sea, ¿por qué si las otras veces sí podíamos echar fuera a los demonios? ¿Por qué esta vez no pudimos echar fuera? Y Jesús responde con esto que pareciera ser un gran palo. Y si yo soy súper honesta, a mí me criaron dentro de un contexto culposo en base a este versículo. ¿A qué me refiero con eso? Siempre como... Claro, tu fe es tan ínfima o tan indecente que ni siquiera para un grano de mostaza, que no sé si han visto una foto, que son unas cosas muy pequeñas, ni siquiera para un grano de mostaza alcanza. Qué pequeña es nuestra fe. Y siempre lo había entendido así. Siempre, y si soy honesta, siempre crecí comprendiendo este versículo así, que mi fe era tan... O sea, si yo tuviera una fe minúscula podría lograr cosas espectaculares, pero bueno, obviamente si no logro esas cosas espectaculares es porque mi fe es del tamaño de una bacteria, una cosa ya indescriptible. Y estaba meditando en esto y el Señor trajo este versículo y el Señor me mostró que este versículo no era como yo siempre lo había entendido. Y conversando con alguien muy especial para mí, esta persona me llevó al original y me dijo, la palabra clave aquí de este versículo que está en Mateo 17:20 dice: ustedes no tienen la fe suficiente, dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña
como una semilla de mostaza. Y la palabra pequeña es la clave, porque toda la vida hemos entendido la palabra pequeña como chiquitita, diminuta, como algo de tamaño. Pero lo que en el original, cuando vemos qué significa, está haciendo relación a tiempo, a temporalidad. Es decir, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que ustedes le habían creído por poco tiempo, o sea, que la fe les había durado muy poquito tiempo, había sido de poca duración esa fe que ellos habían aplicado. En otras palabras, no habían perseverado en su intento de liberar al joven. Era un tema de perseverancia. Entonces Jesús, ¿qué le está diciendo? A mí no me importa si tú tienes una fe que crees que va a pasar todo, o si tu fe quizás está sentada, es algo tan pequeñito porque recién me conoces. Al Señor nunca le importó el tamaño de la fe. Lo que a Él le importa es que lo que Él nos ha dado, lo que Él te ha dado a ti, la revelación que tú tienes de Jesús, esa es la cual te puedes afirmar para vivir en fe, que te agarres con dientes y uñas de esa revelación, que permanezcas en ella, que prevalezcas, que perseveres en eso poquito que tienes, en eso poquito que conoces, que en eso te aferres hasta que veas el cumplimiento de la palabra de Jesús. Eso es lo que estaba diciendo. Jesús nunca puso el acento. Creo que solo una vez Jesús le dijo, admiró a alguien por el tamaño de su fe, que fue al centurión, cuando le dijo, no se ha visto en Israel una fe como esta, del tamaño de esta. Solo una vez. Jesús no le importaba eso, porque Jesús sabe que basta con que nosotros nos unamos. Él pone el resto. Dios siempre pone la totalidad de lo que a nosotros nos falta. Él nos completa. Todo lo que nosotros, donde somos débiles, Él se hace fuerte. A Él no le importa el tamaño de tu fe, que sea espectacular, que sea destacada. Lo que Él estaba diciendo es que lo que tú tienes, da lo mismo si es mucho o poco. En eso tienes que perseverar. Si el Señor te ha invitado a orar por enfermos y quizás a la primera no te resultó, a la segunda no te resultó, después te rendiste, porque tienes que ir y perseverar en eso. Continuar aferrándote. Si el Señor te dijo que lo hicieras, continúa. Si el Señor te dijo que tú verías milagros, permanece en eso, aunque ores y nada suceda, permanece, porque un día va a dar fruto. Dice la palabra que la semilla, cuando compara el reino con la semilla de mostaza, dice que es la semilla más pequeña, pero que después crece como el árbol más grande. Permanece, persevera en tu fe, persevera en aquello que Dios ya te ha dado, ya te ha dicho que eres. Ese es lo que Jesús le estaba tratando de decir. Y así, tal como le sucedió a Pedro, que al caminar sobre las aguas, él no perseveró, porque se desenfocó, se distrajo. Por eso es tan importante aprender a perseverar mirando a Jesús. No podemos darnos por vencidos tan rápido. Tenemos que aprender a mirar y a entender que la fe requerirá de que nosotros estemos dispuestos a aferrarnos a las promesas del Señor. No importa si nos toma un día o 10 años o más, como Abraham, que estuvo 20 años esperando el cumplimiento de su promesa. No importa lo que suceda, lo importante es que aprendamos a perseverar en eso que el Señor te dijo que iba a hacer, en eso que el Señor ya te dijo que es tuyo, esa tierra que el Señor ya te dio. Persevera en ella, afírmate, llena tu corazón con la palabra del Señor para que tu fe crezca, para que las verdades del cielo se asienten en tu corazón. No te des por vencido rápidamente, no seamos inestables, no seamos flojos o dejados, y me incluyo. Yo muchas veces empiezo orando por algo, ya como no lo vi a la tercera o cuarta vez, me olvidé. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que aprendamos a perseverar en oración, aprendamos a perseverar en lo que está en su palabra. Todo lo que dice su palabra es para nosotros, y si no lo estamos viendo, tenemos que perseverar hasta verlo cumplido en nuestras vidas. Finalmente, un poco redondeando todo lo que he compartido esta mañana, Dios te invita, Dios siempre te va a invitar a unirte a sus planes. Dios tiene un plan para ti, un plan para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un plan, y tú requieres poner tu cuota de fe. Tu cuota de fe requieres afirmarte y afianzarte en la fe, en la convicción
de lo que no se ve, en la certeza, en la convicción y en la certeza de lo que se espera y lo que no se ve. Ahí tienes que afirmar tu corazón. Y en la medida en que estás en eso, mientras más conoces a Dios, mientras más estudias su palabra, mientras más le escuchas hablar para tu vida, mientras más aprendes a guardar en tu mente y en tu corazón su voz, sus verdades, sus promesas, más le vas a conocer a Él. Porque la medida, sobre todo cuando leemos su palabra es un reflejo de su corazón. Podemos aprender cosas, estrategias, pero además vamos a conocer al Dios que escribió esa palabra. Vas a conocer a Dios y al mismo tiempo, a la medida en que tú veas a Dios, vas a ver tu reflejo como en un espejo. Vas a verte a ti mismo. ¿Quién eres tú para el Señor? ¿Qué es lo que Jesús piensa de ti? ¿Cuál es el sello que Dios ha puesto sobre tu vida? ¿Cuál es tu identidad en el Señor? ¿Quién eres para Él? ¿Qué es lo que Él piensa de ti? Y en la medida en que tú sabes eso, conoces quién eres para Él, puedes aprender a permanecer en sus promesas y en sus planes hasta alcanzarlos. Porque vas a saber que Dios ya declaró sobre tu vida algo y vas a poder permanecer y prevalecer hasta el fin, hasta que veas el cumplimiento de esa promesa sobre tu vida. Sabiendo quién eres, vas a poder aferrarte, vas a llegar a la meta. El Señor te dice, tú vas a llegar a la meta, lo que yo te dije que vas a hacer, lo vas a ver. Busca tu identidad en el Señor, busca quién eres para Él, busca sus palabras, no escuches las palabras de otros, no busques la aprobación de otros, no busques qué piensan de ti, qué es lo que Jesús piensa de ti. Eso te va a ayudar a permanecer en la fe, Tenemos un gran desafío en los próximos meses. Tenemos incerteza de lo que pueda continuar pasando con la pandemia. No sabemos cuánto tiempo pueda prolongarse, pero el Señor nos está dando este tiempo para buscarle. El Señor quiere estar contigo de una manera enfocada, de una manera en que tú te encuentres con Él. Yo sé que muchos hemos podido disfrutar de tiempos hermosos con el Señor, pero Dios quiere ir mucho más allá. Mucho más allá. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos de Él. Es urgente que su palabra sea revelada en nuestro corazón. Porque cuando su palabra es revelada en nuestro corazón, las mentiras son cambiadas por verdades y sus promesas se hacen vida en nosotros y estamos listos para ir por todos los planes y propósitos que Dios tiene con tu vida y en mi vida. Necesitamos que este sea un tiempo de buscar al Señor tan profundamente, buscar su llenura, su revelación, para aprender a caminar en fe, con poder y empezar a ver y empezar a conocer al Jesús que ya está glorificado. Al Jesús, esa es la siguiente etapa, que aprendamos a conocer al Jesús glorificado. Al Jesús glorificado. El Señor nos invita a una aventura de fe con Él. Está la invitación hecha. Tienes todo disponible para lanzarte. Y el Señor solo te dice, dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Y empieza a accionar en fe. Empieza a dar pasos de fe. Escucha qué es lo que yo te digo. Escucha mi voz. Yo guío tu camino. Yo te quiero invitar a que oremos ahora para terminar y animarte, porque Dios puede tomar la fe que ya hay en tu corazón y transformarla en algo glorioso, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú eres bueno, Señor. Padre, yo oro, Señor, que esta palabra, Dios, sea clavada en nuestro corazón, Dios. Que aprendamos a vivir y a caminar en una fe profunda y certera, cimentada en ti, cimentada en tus palabras, cimentada en tu identidad para nuestras vidas. Que no caminemos, Señor, en nuestros planes, que no caminemos en nuestros propósitos, sino que en aquello que tú has trazado. Señor, que las circunstancias no determinen nuestra fe, que las circunstancias no determinen, Señor, los pasos que damos, sino que aprendamos a caminar en esta fe que no ve nada, que no tiene certeza, pero que está fundamentada en ti, que está arraigada en ti, Jesús.
Gracias, Jesús. Yo declaro, Señor, un tiempo, Dios, de tantos encuentros personales contigo, de tantos encuentros únicos, Señor, llenos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Señor, háblanos. Revélanos tu palabra. Revélanos tu voz a nuestra vida. Revélate a nuestro corazón, Jesús. Sé tú el cimiento inamovible de nuestra vida. Jesús, gracias, porque tú nos invitas a una aventura de fe en dimensiones que son más allá de lo que imaginamos. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Dios, en tu nombre. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, por lo bueno que Él es, por el amor que Él nos entrega a través de su boca, de la palabra de Dios. Y quiero invitarte ahora, si sientes que Dios te está hablando, va a aparecer un link por el cual puedes conectarte para poder ser ministrado. Vamos a estar muy feliz si es que así quieres, vamos a estar esperándote también. Y otra cosa muy importante, no se pierdan otra clase más de viñitos. También va a aparecer el link ahí para que puedan conectar a sus hijos, para que los niños estén atentos a lo que Dios tiene para enseñarles también a esos pequeños corazones, pero que tienen un futuro inmenso en el Señor. No te pierdas estas bendiciones, y te animo a que podamos comenzar esta semana tomados de la mano de Dios, sabiendo que Él es nuestro papá protector. Así que vamos a orar para terminar la reunión. Te invito a orar conmigo. Repito, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque siempre estás con nosotros, porque nos hablas y acaricias cada día. Damos gracias a Dios por la familia Viña Patagonia que crece y que también se establece en este lugar. Bendecimos sus vidas, bendecimos cada trabajo, Señor, y también todo lo que tú estás haciendo acá. Gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús, amén. No te pierdas y nos vemos el otro domingo. Que tengas una bendecida semana. Chao, chao.